Buenas tardes, mi nombre es Miguel Sebastián García Cero y voy a presentar el parcial de Constitucional Colombiano. Pues la primera parte, la primera pregunta es la B, la segunda pregunta es falsa, la tercera pregunta es la B, la cuarta es verdadero y la quinta es la D. Bueno, pues la segunda parte es el caso en donde a su oficina de abogados llega la senadora Melody Hernández, quien pretende presentar un proyecto de ley que permite la pena de muerte para todos aquellos que secuestren o pretendan secuestrar personas. Sin embargo, le asiste diversas dudas acerca de su procedimiento y de las normas que dan sustento al proyecto de ley. En razón a lo anterior, le leo a usted la siguiente consulta. Primero, ¿mediante qué clase de ley se debe presentar dicho proyecto? Fundamente jurídicamente la respuesta. Entonces, ¿mediante qué clase de ley se debe presentar dicho proyecto? Para establecer la pena de muerte en Colombia, se requeriría una reforma constitucional y no una ley ordinaria o estatutaria. Esto se fundamenta que en el artículo 11 de la Constitución Política se establece que el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Dado que la pena de muerte sería incompatible con este principio fundamental, sería necesario modificar dicho artículo. Por ende, tendríamos que hacer una reforma constitucional que pues esta se puede realizar mediante un acto legislativo que pues están enunciados en el artículo 374 de la Constitución Política. El segundo punto dice qué principios o derechos constitucionales deben ser analizados para la presentación de este proyecto. La propuesta de pena de muerte enfrentaría diversos principios y derechos consagrados en la Constitución, tales como el primero es el derecho a la vida, que en su artículo, enunciado en el artículo 11 de la Constitución Política, que este es el más relevante de todos, pues protege la vida como un derecho inviolable y este principio ha sido reiterado por la Corte Constitucional, estableciendo que el derecho a la vida es fundamental y absoluto. El precedente relevante de esta sentencia es la C-239 de 1997, en donde la Corte analizó la eutanasia y señaló que el derecho a la vida no puede ser restringido por leyes ordinarias. Otro principio que encontramos es el principio de la dignidad humana, enunciado en el artículo primero de la Constitución Política. Y pues, ¿por qué la dignidad humana? La dignidad humana es el fundamento del Estado Social de Derecho. Una pena de muerte puede considerarse una forma de cosificación o degradación hacia la persona. La prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes del artículo 2 de la Constitución dice que la pena de muerte podría considerarse un trato inhumano o cruel. Y pues el precedente de este principio de prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes es la C-228/2022, que habla sobre la proporcionalidad de las sanciones en el sistema penal. Y el último principio es el principio de proporcionalidad. Pues en el artículo 29 del debido proceso dice que las penas deben ser proporcionales al delito cometido y la pena de muerte, al ser definitiva e irreversible, podría desproporcionarse respecto de la gravedad de algunos delitos. Si a su criterio el proyecto de ley es viable jurídicamente o no, desde una perspectiva jurídica el proyecto no es viable, dado que requeriría una reforma constitucional al artículo 11, lo cual es altamente complejo y controversial a nuestro sistema normativo. Además de esto, también va en contra de compromisos internacionales adquiridos por Colombia, como es el Pacto de San José de Costa Rica, donde prohíbe la pena de muerte en los países que no la aplican al momento de ratificarla. Y pues también esto contradice principios fundamentales del Estado Social de Derecho, como la dignidad humana y la inviolabilidad de la vida. Por último, si la Corte Constitucional revisaría o no y qué postura jurídica podría adoptar. En mi parecer, sí, la Corte Constitucional revisaría cualquier reforma constitucional o ley que busque implementar la pena de muerte, dado su rol como guardiana de la supremacía de la Constitución. En el artículo 241 de la Constitución Política no lo enuncian. Es muy probable que la Corte declare inexequible un acto legislativo o ley sobre pena de muerte, argumentando que, primero, contraviene el bloque de constitucionalidad al violar tratados internacionales sobre derechos humanos. Segundo, afecta al principio fundamental de la dignidad humana y el derecho a la vida, considerados esenciales e inmodificables en el modelo del Estado Social de Derecho. Un precedente relevante de esto, del principio fundamental de la dignidad humana, es la sentencia C-574 de 2011, donde la Corte reafirmó la inviolabilidad del derecho a la vida como pilar del sistema jurídico colombiano. Bueno,
Ya para terminar, el proyecto de ley no es viable jurídica ni constitucionalmente en Colombia, y implementar la pena de muerte requeriría superar múltiples obstáculos legales, incluyendo reformas constitucionales y modificaciones en los compromisos internacionales adquiridos. Además, una eventual revisión por la Corte Constitucional probablemente declararía este proyecto de ley contrario a la Constitución. Por lo tanto, este proyecto de ley sería totalmente inexequible para entrar al ordenamiento jurídico de nuestra nación. Gracias.